Mi padre me miró como si yo no fuera parte de su sangre. Sentado en la cabecera de la sala, con sus manos temblorosas sobre el testamento, dijo frente a todos, sin pestañear: «No te mereces ni un centavo». Y en ese momento no fue el dinero lo que dolió, fue la sentencia, fue el juicio sin defensa. Fue como si todo lo que había hecho, todo lo que había soportado, jamás hubiese importado. Mis hermanos no reaccionaron. Nadie se sorprendió. Nadie me defendió. Solo hubo silencio. Y después susurros. Me convertí en un extraño dentro de mi propia familia. Como si, de repente, todos supieran algo que yo no sabía. Pero lo más perturbador no fue esa frase, sino lo que vino después. Porque cuando regresé solo a la antigua casa familiar días después del entierro, cuando me senté en el escritorio donde él solía escribir en las madrugadas, descubrí algo que nadie mencionó, que nadie esperaba y que mi padre ocultó durante años. Un cajón sellado, escondido como si contuviera un secreto que podría reescribir todo. Y en ese cajón encontré la verdad. Una verdad tan cruda, tan contradictoria, tan profundamente humana, que me hizo cuestionar cada lembranza, cada palabra, cada silencio que viví con él. Esta no es solo una historia de herencia, es uma história sobre o que realmente herdamos quando alguém parte. Suas decisões, suas ausências, seus silêncios. É uma história sobre perdão, mas também sobre justiça, sobre feridas abertas e cartas que chegam tarde demais. E se alguna vez sentiste que no eras suficiente para alguien que amabas, entonces esta historia también puede ser la tuya. El día que me excluyeron, la sala estaba en silencio. Un silencio espeso, denso, que no nacía del respeto, sino del juicio. Todos estaban allí, mis hermanos mayores, mi tía Clara, el abogado de la familia, incluso el viejo reloj de péndulo marcando el paso del tiempo como un verdugo invisible. Yo estaba sentado en la esquina, en una silla sin respaldo, como si ni siquiera mereciera el mínimo confort. Nadie me dirigía la mirada, y en el fondo ya sabía por qué. El abogado carraspeó, abrió una carpeta de cuero y comenzó a leer. Mi padre había muerto hacía una semana. Un infarto fulminante, sin despedidas, sin advertencias. Fue enterrado sin grandes ceremonias, como él mismo había pedido. Pero lo que dejó atrás no era solo una herencia. Era una cicatriz familiar que estaba a punto de abrirse. Las primeras páginas eran previsibles: propiedades, cuentas, títulos, azoes. Todo meticulosamente dividido entre mis hermanos. A cada nombre leído una sonrisa discreta, un asentimiento, una mirada de aprobación. Todo estaba cuidadosamente ensayado, como si todos supieran el guión menos yo, hasta que llegó mi turno. Y a mi hijo menor, Nicolás, leyó el abogado, haciendo una pausa innecesaria como si temiera continuar. Levanté la vista. Mi corazón latía en el pecho como un tambor de guerra. Mis manos sudaban. Algo dentro de mí quería creer que tal vez, solo tal vez, también había algo reservado para mí. No por ambición, no por dinero, por dignidad, por pertenencia. Pero entonces lo dijo. No le dejo nada, porque no se lo merece. El aire me abandonó de golpe. La sala giró por un segundo. Pensé que había oído mal, pero no, lo repitieron. El abogado, como si eso fuera parte del protocolo, aclaró. Estas fueron las palabras exactas del señor Ernesto antes de firmar el documento. Nicolás no se merece ni un centavo. Las miradas evitaron la mía. Algunos fingieron sorpresa. Otros ni eso. Mi hermano mayor cruzó los brazos, mirando al suelo, y murmuró algo que no entendí. Mi tía Clara apretó los labios como si intentara contener una opinión que le ardía por dentro. Y yo no dije nada, porque había algo peor que ser excluido, y era sentir que nadie, absolutamente nadie, se atrevía a cuestionar esa exclusión, como si ya estuviera decidido desde mucho antes. Recordé entonces todos los momentos en los que traté de acercarme a él, las veces que me esforcé por mostrarle que también era capaz, que también tenía valor. Las noches que lo esperé en la sala, con dibujos que nunca miró,
con logros que nunca aplaudió. Y ahora, ni siquiera en su muerte podía encontrar un gesto de amor. Ni siquiera en su último acto había lugar para mí. Pero lo que más dolió no fue lo que dijo el testamento. Fue lo que nadie dijo después. Fue el silencio. El mismo silencio que me acompañó toda la vida. Me levanté lentamente. Mis piernas parecían de plomo. Caminé hacia la puerta sin mirar a nadie. Nadie me detuvo. Nadie pronunció mi nombre. Salí de esa casa con el pecho vacío, como si mi identidad hubiese sido arrancada junto con esa frase. Caminé por horas, sin rumbo. Llovía, y cada gota en mi rostro parecía mezclarse con algo más que agua. Era rabia, tristeza, abandono. Me senté en un banco de la plaza donde solíamos ir de niños, y por primera vez en mucho tiempo lloré. No por la herencia, sino porque finalmente entendí que nunca fui parte de esa familia como creía, o tal vez nunca me lo permitieron. Sin embargo, algo dentro de mí no podía aceptar que esa fuera toda la historia. Una parte de mí, una que aún creía en la posibilidad de redención, me decía que detrás de tanto rechazo debía existir una razón, una herida oculta, un secreto enterrado, una verdad que aún no había sido revelada, y fue esa vocecita la que me llevó, días después, a volver solo a la casa, no para buscar justicia, ni venganza, sino respuestas. Y lo que encontré en ese cajón sellado no solo cambió mi historia, cambió mi forma de ver al hombre que creí odiar, y me obligó a reconstruir, desde los escombros, todo lo que sabía sobre amor, paternidad y perdón. Las heridas que nunca sanaron. Hay heridas que no sangran, pero no por eso duelen menos. Se esconden debajo de la piel, detrás de una sonrisa automática o de una mirada que evita preguntar demasiado. Yo crecí con ese tipo de heridas, las que se abren en silencio y se heredan sin que nadie lo note. Desde pequeño, aprendí a medir el tono de voz de mi padre antes de entrar en una habitación. Si su silencio era largo, significaba peligro. Si hablaba poco, significaba que estaba decepcionado. Y si me miraba sin decir nada, significaba que había fallado otra vez. Nunca supe exactamente qué esperaba de mí. Mis hermanos eran fuertes, seguros, como moldes de un mismo molde. Yo era diferente. Leía demasiado, hacía demasiadas preguntas y me perdía en mis pensamientos cuando él quería resultados. Para él, la vida era una lista de deberes. Para mí era una búsqueda, y en ese abismo de diferencias se construyó una distancia que ni los años ni la sangre pudieron cerrar. Recuerdo un día en particular. Yo tenía 9 años. Había pasado semanas preparando un dibujo para él, un retrato nuestro pescando juntos, algo que nunca había ocurrido, pero que yo deseaba más que nada. Esperé que llegara del trabajo. Cuando escuché el ruido del auto, corrí hacia la puerta con el dibujo en las manos. Él pasó junto a mí sin mirarme, con el cigarrillo encendido, el ceño fruncido y el olor a cansancio cubriéndolo todo. Intenté hablar, pero su voz cortó la mía antes de que dijera una palabra. Ahora no, Nicolás. Y siguió caminando. Me quedé en el pasillo con el papel doblado, mirando cómo su sombra se alargaba en la pared hasta desaparecer detrás de la puerta del despacho. Aquella noche, cuando finalmente lo dejé sobre su escritorio, al día siguiente lo encontré en el cesto de basura. Ni siquiera arrugado, solo doblado como algo que se aparta con indiferencia. No entendí en ese momento que aquel gesto sería una semilla que con los años crecería como una maleza entre nosotros, alimentada por todo lo que nunca dijimos. Y a veces, los silencios pesan más que las palabras. Mi madre solía intentar equilibrar las cosas. Tu padre te quiere, solo no sabe cómo mostrarlo, me decía mientras me acariciaba el cabello. Pero incluso en su voz había un matiz de tristeza, como si ni ella creyera del todo en lo que decía. Poco a poco dejé de esperar. Dejé de buscar su mirada en los actos escolares, en los partidos, en los cumpleaños. Y aprendí a ser invisible, porque ser invisible dolía menos que ser una decepción. Con el tiempo comencé a entender que algo en él también estaba roto. Había un peso en sus hombros,
un rencor antiguo, una herida que nunca mencionaba. Lo veía quedarse horas frente a la vieja máquina de escribir, sin teclear una sola palabra, solo mirando el papel en blanco, como si la vida le hubiera dejado algo pendiente que no sabía cómo resolver. A veces pensaba que quizás esa era nuestra mayor semejanza. Ambos teníamos heridas que no sabíamos curar, pero mientras yo buscaba respuestas, él construía muros. Cada año que pasaba, el muro crecía, hasta que ya no supe cómo hablarle sin que me mirara como a un extraño, hasta que nuestras conversaciones se redujeron a lo básico: buenos días, buenas noches, y a veces ni eso. El tiempo convirtió su desaprobación en mi motor. Estudié, trabajé, hice todo lo que creí que lo haría sentirse orgulloso, pero nunca fue suficiente. Siempre había algo más que faltaba. Siempre había algo en mi forma de ser que lo irritaba, como si mi mera existencia fuera un recordatorio de un error que nunca quiso aceptar. Años después, cuando supe que había enfermado, regresé. Pensé que tal vez con la cercanía de la muerte se abriría un espacio para el perdón, pero ni siquiera entonces hubo una palabra amable. Solo instrucciones frías, listas de cosas por hacer, frases cortas. Yo me quedaba sentado frente a su cama, mirándolo respirar con dificultad, y deseaba una sola cosa: que me dijera que estaba orgulloso, aunque fuera una mentira. Nunca lo hizo. Cuando lo vi en el ataúd, no lloré. Me quedé de pie, observando su rostro inmóvil, intentando buscar en sus facciones algo de ternura, algo que me confirmara que en algún momento sí me había querido. Pero su rostro era una máscara vacía, y dentro de mí algo se quebró definitivamente. Por eso, cuando escuché aquellas palabras en la lectura del testamento, "No te mereces ni un centavo", no fueron una sorpresa. Fueron la conclusión de una historia que llevaba años escrita, aunque yo aún no lo supiera. Pero lo que no imaginaba era que ese rechazo no era el final. Era apenas la puerta de entrada a algo mucho más profundo. Porque las heridas del alma, cuando no se curan, buscan su forma de hablar. Y a veces lo hacen desde donde menos esperas. Desde una carta olvidada, desde un cajón sellado, desde el eco de una verdad que se niega a morir. Yo todavía no lo sabía, pero aquel cajón, el que descubriría días después, contenía no solo una carta, sino la voz de mi padre. Una voz que nunca escuché en vida. Una voz que al fin me explicaría por qué me había negado su amor y por qué, de una forma retorcida, tal vez siempre me amó en silencio. Silencios que duelen más que gritos. No fue lo que me dijo lo que más me marcó. Fue lo que nunca dijo. Mi padre no era un hombre de palabras, pero tampoco de gestos. Era un hombre de silencios. Y si hay algo que aprendí con él, es que los silencios pueden doler más que cualquier grito, porque un grito al menos confirma que existes. El silencio te borra. Durante mi adolescencia me volví experto en leer ausencias. Sabía que si dejaba el vaso mal puesto en la mesa, él no lo corregiría con una frase. Simplemente lo miraría, luego a mí, y se iría. Ese gesto, ese simple giro del rostro, pesaba más que cualquier regaño. Era como si me dijera: no tengo tiempo para enseñarte, aprende solo o no aprendas nada. Los domingos eran los peores. La familia se reunía a almorzar, y aunque el ambiente parecía cordial, había una tensión invisible flotando en el aire. Las risas de mis hermanos eran carcajadas seguras, validadas por su presencia. Yo, en cambio, hablaba poco, medía mis palabras, porque sabía que cualquier comentario podía ser respondido con una ceja levantada, con un suspiro de decepción, o con ese silencio cortante que helaba la mesa. Nunca hubo insultos, nunca me golpeó, y sin embargo, yo sangraba por dentro, porque me enseñó con su indiferencia que yo no era digno de su tiempo, que mis ideas no merecían eco, que mis errores no valían corrección, y que mi existencia debía justificarse constantemente. En los días de lluvia, cuando los demás se refugiaban en el salón familiar, yo solía encerrarme en el desván. Era mi refugio. Allí, entre cajas olvidadas, fotos descoloridas y libros con polvo, podía llorar sin ser visto.
No por cobardía, sino porque sabía que si él me escuchaba, no vendría a consolarme. Y no hay llanto más doloroso que aquel que nadie viene a escuchar. Mi padre vivía con los labios sellados, pero no era porque no tuviera nada que decir, era porque tenía demasiado que ocultar. Lo supe cuando lo sorprendí una madrugada, solo en la cocina con una carta vieja en las manos. Yo me desperté por sed, bajé sin hacer ruido y lo vi allí, con los ojos clavados en un papel que temblaba entre sus dedos. No notó mi presencia, sus labios se movían sin sonido y por un segundo vi una lágrima correr por su mejilla. Fue la única vez que lo vi vulnerable, la única vez que pareció humano. Al día siguiente, fingí no haberlo visto y él, como siempre, fingió que yo no existía. Pero esa imagen se me quedó grabada, una lágrima en un hombre de piedra, un secreto encerrado en un papel, y comencé a sospechar que quizás todo su silencio no era desdén, sino miedo, miedo de abrir una puerta y no poder cerrarla nunca más, miedo de amar y fallar, miedo de repetir la historia de su propio padre, de quien nunca habló. A veces me preguntaba si mi padre era así conmigo porque no sabía cómo ser diferente, si su forma de querer estaba tan rota que prefería callar antes que herir. Pero lo irónico es que el silencio también hiere, y a veces hiere más profundamente que cualquier palabra afilada. Pasé años tratando de llenar ese vacío. Busqué mentores, profesores, figuras paternas en todas partes. Cualquier adulto que me ofreciera una frase de aliento se convertía, aunque fuera por minutos, en la figura que él nunca fue. Una vez, un entrenador me dijo: «Tienes talento, chico, solo necesitas creer en ti». Y esa frase dicha al azar me hizo llorar esa noche. No por lo que dijo, sino porque era la primera vez que alguien me decía algo parecido. Y no era mi padre. Cada silencio suyo me enseñó algo. No lo que él quería, sino lo que yo necesitaba romper. Me enseñó a no callar mis emociones, a no convertir el orgullo en prisión, a hablar con mi futuro hijo, a decir «te amo», aunque la voz tiemble. Porque aprendí, con él, que las palabras que no se dicen pueden pudrirse dentro de uno mismo. El día de su muerte, cuando me llamaron para decir que había fallecido en la clínica, no supe qué sentir. Fui, me paré frente a su cuerpo y le hablé, por primera vez, sin esperar respuesta. Le dije todo lo que guardé por años. Le conté cuánto me dolió su indiferencia, cuánto necesitaba escucharlo decir que me amaba. Y cuánto me dolía no haberlo oído nunca. Pensé que eso sería un cierre, pero no lo fue, porque el verdadero cierre no vino con su muerte, vino con el silencio que él dejó en ese escritorio, con ese cajón oculto, con esa carta sellada que yo aún no sabía que existía. Y es que a veces el silencio no termina con la muerte. A veces empieza con ella. La vida después del desprecio. Después de esa frase, nada volvió a sentirse igual. No te mereces ni un centavo. No fue solo una exclusión económica, fue un decreto existencial. Una sentencia firmada por quien me dio la vida, sellada frente a mi familia entera, como si fuera necesario dejarlo claro para todos. Este hijo no es digno. Salí de aquella casa sin decir una palabra. Caminé por las calles como un fantasma. El mundo seguía igual. El tráfico sonaba. La gente reía, los comercios abrían sus puertas, pero dentro de mí todo estaba suspendido. Sentía como si la escena acabara de ocurrir en cámara lenta una y otra vez, repitiéndose en mi mente. La voz del abogado, los rostros impenetrables de mis hermanos, el leve movimiento de cabeza de mi tía Clara como si ya lo esperara. Y yo, congelado, atrapado entre el deseo de gritar y la certeza de que nadie iba a escucharme. Llegué a casa esa noche y me encerré. No encendí la luz, no respondí mensajes. Me tumbé en la cama y miré al techo durante horas, preguntándome en qué momento dejé de pertenecer. Pero la verdad es que nunca me sentí parte, solo ahora era oficial. En los días siguientes comenzaron a llegar los rumores. Uno de mis primos me escribió: «Escuché lo del testamento. ¿Estás bien?». No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que el hombre que me crió me desheredó sin dar explicaciones?
que los que me rodeaban actuaron como si eso fuera justo. No estaba bien, pero tampoco podía admitirlo, porque cuando te rechazan así, la vergüenza se convierte en una segunda piel. Cada lugar me parecía hostil, cada conversación una amenaza. Me volví hipersensible a todo. Una frase maldicha, una mirada de lástima, un silencio sospechoso. Comencé a dudar de mí mismo, de mis recuerdos, de mis acciones. Me preguntaba si realmente había hecho algo tan grave como para merecer ese tipo de desprecio. Escarbaba en mi pasado buscando pruebas de mi culpabilidad, pero no encontraba nada, solo la sensación constante de haber fallado, sin saber exactamente cómo. Me refugié en la rutina, trabajaba más horas de las necesarias, evitaba reuniones familiares, me alejé incluso de los pocos amigos que tenía. No soportaba que me preguntaran por mi padre. No soportaba que hablaran de él como un hombre justo, sabio, respetado, porque para mí era el hombre que eligió negarme con frialdad, el hombre que esperó su último aliento para herirme con una frase que quedaría grabada en mi alma. Y sin embargo, no lo odiaba. Eso era lo peor. No podía odiarlo del todo. En medio de toda esa rabia había algo más, una tristeza antigua, profunda, como una piedra en el pecho. Una tristeza que no venía solo del rechazo, sino del amor que seguía ahí, a pesar de todo. Porque por más que intentara convencerme de que no lo necesitaba, por más que repitiera que era libre, que era adulto, que no me importaba, en el fondo seguía siendo ese niño de 9 años con el dibujo arrugado en las manos, esperando una palabra que nunca llegaba. Algunas noches soñaba con él, no como era en sus últimos años, frío y seco, sino como nunca fue, sonriente, abrazándome, diciéndome que se equivocó. Despertaba con lágrimas en los ojos y un vacío aún mayor, porque en el sueño, al menos por segundos, yo era su hijo, y al despertar, volvía a ser el olvidado. Empecé a revisar mis cosas, mis fotos, mis recuerdos. Buscaba pruebas de que alguna vez me quiso. Una carta, una dedicatoria, un regalo especial. No había nada. Y entonces apareció el escritorio, el antiguo mueble de madera maciza que había sido suyo durante décadas. Un objeto imponente con cajones duros llenos de documentos, facturas, llaves, papeles sin importancia. Me senté frente a él una noche, sin saber bien por qué. Quizás buscando una excusa para sentirme más cerca de él. Quizás esperando encontrar algo que me ayudara a entender. Revisé cada cajón, uno por uno, hasta que encontré uno que no abría. Era delgado, oculto, sin manija. Parecía parte del diseño, pero algo en mí supo de inmediato que era más que eso. Pasé horas intentando abrirlo. Usé una navaja, una llave vieja, incluso un cuchillo, hasta que escuché un clic sutil y el cajón se abrió. Dentro había una sola cosa, una carta, doblada cuidadosamente, con mi nombre escrito en la portada. Mi nombre, en su letra. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Y en ese momento supe que esa carta no era cualquier papel, era una puerta. Una puerta que, una vez abierta, ya no podría cerrarse, porque tal vez en esas líneas estaba la respuesta que busqué toda mi vida. O tal vez estaba la herida final, el cajón que nadie tocaba. Aquel escritorio siempre había sido un símbolo, no solo del poder de mi padre, sino también de su misterio. Era allí donde pasaba horas encerrado, escribiendo en su máquina antigua, leyendo documentos que nadie más entendía, encerrado en un mundo que nadie podía tocar. Yo nunca me atreví a sentarme en esa silla mientras él vivía. Era como un trono, y yo no era digno de ocuparlo. Apenas lo rodeaba con la mirada cada vez que entraba a su despacho a dejarle algún recado, alguna taza de café que mamá me pedía llevar. Lo observaba desde lejos, con una mezcla de miedo y curiosidad, siempre con ese deseo silencioso de que tal vez un día él me llamara para sentarme a su lado. Nunca lo hizo. Después de su muerte, el despacho quedó tal como él lo dejó. Nadie lo tocó, ni mis hermanos, ni mi tía, ni el abogado. Casi como si todos supieran que aquel espacio
le pertenecía más allá de la vida. Pero yo necesitaba entrar. Fue un impulso, una urgencia interna. No buscaba dinero ni documentos. Solo quería sentir su presencia una vez más, tal vez entenderlo, o al menos acercarme a algo que me ayudara a reconstruirlo fuera de la figura rígida que había ocupado toda mi vida. El escritorio estaba cubierto de polvo. La silla de cuero crujió cuando me senté, y por un momento sentí que había invadido algo sagrado. Abrí los primeros cajones sin dificultad. Había bolígrafos viejos, papeles amarillentos, llaves oxidadas. Nada importante, nada personal. Era como si hasta en su propio refugio hubiera dejado todo impersonal, inaccesible, protegido por la frialdad. Pero al mover una carpeta pesada, escuché un sonido sutil, un clic casi imperceptible. Me incliné, toqué el lateral del último cajón. No tenía manija, no tenía cerradura visible, pero era evidente que estaba allí. Lo empujé. Nada, lo tiré con fuerza, nada. Entonces recordé algo que había visto de niño. Una noche, al pasar por el despacho, lo vi apretar la base del cajón superior izquierdo antes de sacar algo. Me levanté, busqué en ese mismo lugar, toqué la base, presioné con los dedos y el clic volvió a sonar. Con un leve movimiento, el cajón se deslizó hacia afuera. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Mis manos temblaban. Dentro había solo un objeto, una carta, doblada con precisión, papel grueso, color marfil. No tenía sobre, solo estaba envuelta por una cinta oscura, y en la parte superior, mi nombre, escrito con su caligrafía firme y sobria. Nicolás, nada más. La sostuve como si fuera frágil, como si pudiera romperse con solo mirarla. Me senté. La dejé sobre la mesa por un momento, sin tocarla. No sabía si quería leerla. No sabía si estaba preparado, porque una carta puede contener muchas cosas. Verdades que salvan, o mentiras que destruyen, perdones tardíos, o heridas que no se cierran. Esa carta podía cambiar mi historia, o podía confirmarla. ¿Y si decía que me odiaba? ¿Y si explicaba con detalles por qué nunca me aceptó? ¿Y si solo era una burla final, un castigo más? ¿Y si por fin decía lo que esperé toda la vida escuchar? Pasaron minutos, quizás horas. El tiempo dejó de tener forma. Yo solo miraba mi nombre, escrito en esa hoja, como si fuera la primera vez que lo veía. Finalmente la abrí, y mientras desdoblaba el papel, sentí que algo dentro de mí se rompía y se recomponía al mismo tiempo, como si todas las piezas de mi alma, dispersas por años, comenzaran a acercarse lentamente, a formar una figura que aún no entendía. La letra era suya, pulcra, firme, sin tachaduras, como si hubiera pensado cada palabra con precisión quirúrgica, como si supiera que yo leería esa carta solo después de que él ya no estuviera para explicarla con la voz. Y entonces comencé a leer. Sus primeras palabras no eran lo que yo esperaba. Ni odio, ni desprecio, ni siquiera arrepentimiento directo. Pero había algo más poderoso, algo que no sabía cómo interpretar, porque no empezó diciendo, perdón, empezó diciendo, no supe cómo ser tu padre. La carta escondida, no supe cómo ser tu padre. Así comenzaba, sin fórmulas, sin excusas, sin adornos. Solo esa frase, y en ella, todo el silencio, todo el miedo, todo el dolor que tal vez ni él mismo entendía cómo poner en palabras mientras estaba vivo. Seguí leyendo, con el pecho apretado, con las manos temblando. Cada línea era como una herida nueva que abría, pero también como una venda que se soltaba. No había promesas, no había justificaciones, solo una confesión desnuda, escrita con una mezcla de vergüenza, resignación y torpeza emocional. Cuando naciste, no supe qué hacer contigo. Eras diferente desde el primer día. Tus ojos eran demasiado grandes, demasiado atentos, como si vieras cosas que los demás no podíamos ver. Y eso me asustó. Me hiciste sentir que yo no estaba a la altura,
que todo lo que creía saber sobre ser padre no servía contigo. Leí esas líneas una y otra vez. Me asustaste. Yo, el niño silencioso, el hijo obediente, el que buscaba su mirada. ¿Le dio miedo? Con tus hermanos fue distinto. Ellos entendían mis reglas, aceptaban mis límites. Tú no. Tú preguntabas demasiado, soñabas demasiado, y yo no sabía cómo cuidar algo que no entendía. Así que hice lo que siempre hice, me encerré. Una parte de mí quería odiarlo más al leer eso. ¿Me rechazó solo por ser distinto? ¿Me negó porque no supo lidiar con lo que yo era? Pero había algo más. Algo en sus palabras no era rabia, era miedo, una especie de rendición silenciosa frente a sí mismo. No sabes cuántas veces quise abrazarte y no lo hice, cuántas veces me detuve en la puerta de tu cuarto, escuchándote llorar, y no entré, porque no sabía cómo, porque nadie me enseñó. Ahí estaba, la confesión más dura, no sobre mí, sino sobre él, un hombre quebrado, criado para ser fuerte, para no sentir, para imponer respeto y no ternura, un hombre que heredó el silencio como herencia y que no supo romper con ese legado. Y yo fui el precio. El día que te vi dibujándonos pescando, ese dibujo que dejaste en mi escritorio, lloré como no lloraba desde que murió mi padre. Lo tiré no porque no me importara, lo tiré porque me dolía verlo, porque me enfrentaba a todo lo que no supe darte. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Ese recuerdo, que durante años fue una espina clavada en mi pecho, ahora tenía otra luz. No fue desdén, fue culpa, fue incapacidad, fue su manera rota de amarme desde la sombra. Sé que no merezco tu perdón, ni tus recuerdos buenos. Por eso tomé una decisión. Decidí no dejarte nada material, porque sentí que lo poco que tengo no compensaría el daño que te hice, y porque no quería que pensaras que podía comprar tu perdón con dinero. Me detuve, cerré los ojos, respiré hondo. Esa frase fue un puñal, pero también, por primera vez, algo empezaba a tener sentido. No me desheredó por odio, me desheredó por vergüenza, por sentir que no merecía darme nada, que yo merecía algo más limpio que su dinero manchado por su culpa. Te dejo esta carta porque es lo único verdadero que tengo para darte. Te dejo mi verdad. Tarde, lo sé, pero mía. Y aunque nunca lo dije en voz alta, sí, Nicolás, te amé, a mi manera, con torpeza, con miedo, con errores, pero te amé. Y si algo espero después de la muerte, es que algún día puedas entenderlo. No había firma, no había con cariño, ni tu padre, solo la última línea, y el papel temblando entre mis dedos. Me quedé en silencio, no supe cuánto tiempo pasó, quizás minutos, quizás horas. Todo lo que fui, todo lo que dolió, todo lo que no entendí, de pronto tenía otro peso, otra forma. Mi padre no fue el monstruo que imaginé, tampoco fue el héroe que esperé, fue un hombre roto, como tantos, incapaz de dar lo que nunca recibió. Y yo fui el espejo que le mostró lo que nunca supo construir. Doblé la carta, la abracé contra el pecho, y por primera vez en toda mi vida lloré por él, no de dolor, sino de duelo, porque ahora sí lo estaba perdiendo, ahora sí lo conocía, y ahora sí podía comenzar a perdonarlo. La verdad que nunca quiso decir. A veces las verdades más importantes no se dicen en voz alta, no porque no se quieran decir, sino porque duelen tanto que no encuentran salida. Y la carta de mi padre era eso, una verdad que nunca supo decir, pero que al final decidió no llevarse a la tumba. Los días siguientes a leerla fueron una mezcla de confusión y silencio, como si el tiempo se hubiera suspendido, como si todo lo que había construido dentro de mí, mi rabia, mi resentimiento, mi identidad como el hijo rechazado, hubiera quedado sin base. No sabía si sentir alivio o más dolor, porque ¿cómo se perdona a alguien que te hirió por décadas, pero que en el fondo también estaba herido? Salía a caminar todas las tardes, pasaba por lugares donde solíamos ir cuando yo era niño, parques, esquinas,
la vieja plaza donde una vez me enseñó a andar en bicicleta sin hablar una palabra. Recordaba gestos pequeños, escenas que antes interpretaba como indiferencia y que ahora, con esta nueva luz, parecían otra cosa. ¿Era posible que él me estuviera queriendo a su manera? ¿Era posible que me protegiera sin saber cómo demostrarlo? Me dolía pensarlo, porque significaba que tal vez el amor sí había estado allí todo el tiempo, escondido bajo capas de miedo, rigidez y silencio, y que yo había pasado toda mi vida creyendo que no valía nada, cuando en realidad él no sabía cómo mostrarme lo contrario. Pero al mismo tiempo, también había rabia, porque aunque entendía su dolor, su historia, su herencia emocional, eso no borraba las noches que pasé llorando solo, los cumpleaños sin abrazo, los logros ignorados, las palabras que esperé en vano. Comprender no es justificar, y perdonar no es olvidar. Era como si dentro de mí convivieran dos voces. Una que decía, él hizo lo mejor que pudo, y otra que gritaba, pero tú merecías más. Pasaba horas leyendo y releyendo la carta, subrayando frases, buscando entre líneas, esperando encontrar algo más, una clave, una pista, algo que me permitiera cerrar la herida. Pero las heridas de ese tipo no se cierran con tinta, se enfrentan, se nombran, se lloran. Fui al cementerio una semana después. Me paré frente a su tumba. No llevé flores, solo la carta en el bolsillo. Me senté en la tierra y hablé. Le conté todo lo que me había guardado por años. Le hablé del niño que fui, del adolescente que buscó su aprobación en todas partes, del adulto que aprendió a vivir con un hueco en el pecho. Le dije que lo entendía, que sabía que no fue fácil para él, que su infancia seguramente también fue un campo de batalla silencioso, pero también le dije que eso no excusaba su ausencia emocional, que yo necesitaba oírlo en vida y que haber esperado hasta después de su muerte para hablar fue injusto. Me quebré allí mismo, lloré con la cara enterrada en las manos, no por lo que perdí, sino por lo que nunca tuve, y entonces, sin esperarlo, sentí algo extraño, no una voz, no una señal, sino una sensación, una especie de calor en el pecho, una presencia suave, como si, de algún modo, él sí estuviera escuchando, como si por fin estuviéramos teniendo la conversación que tanto necesitábamos. Y en ese momento me permití soltar el rencor, soltar la imagen del Padre perfecto, soltar la exigencia de una explicación que nunca iba a ser suficiente. Volví a casa más liviano, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no tenía que cargar con la idea de que yo era el problema, porque ahora sabía que su silencio no era un juicio, sino una confesión de miedo, y eso lo cambiaba todo. Guardé la carta en una caja, no para olvidarla, sino para recordarme, cada vez que dudara de mi valor, que el amor a veces llega tarde, pero cuando llega, aún en forma de papel viejo y palabras torpes, puede abrir la herida, pero también empezar a cerrarla. La verdad que mi padre nunca quiso decir fue que me amó y que nunca supo cómo. Y aunque esa verdad no cambia el pasado, sí me dio una nueva forma de mirarlo. No como el hombre que me falló, sino como el hombre que luchó consigo mismo hasta el final y que solo al borde de la muerte encontró el valor de hablar. El legado que sí me pertenecía. Durante años pensé que una herencia era algo que se podía tocar, una casa, un terreno, un cheque, una cuenta bancaria con mi nombre. Eso era lo que imaginaba cuando oía la palabra legado. Pero después de todo lo vivido, después de esa carta, después de enfrentar el silencio, entendí que hay otro tipo de legado. Uno que no pesa en los bolsillos, sino en el alma. El legado que me dejó mi padre no venía en forma de propiedades ni cifras. Venía en forma de historia, de heridas, de decisiones mal tomadas y sobre todo de una verdad que él solo pudo decir cuando ya no le quedaba tiempo. Por eso empecé a mirar las cosas con otros ojos, las fotos antiguas, los libros que había leído, sus papeles, sus objetos. Todo parecía hablar un nuevo idioma, uno que no entendía antes, pero que ahora comenzaba a reconocer. Había una libreta vieja,
una de esas que usaba para anotar cosas sin orden, llena de frases sueltas, ideas inconclusas. Entre ellas, encontré algo que me estremeció. No sé cómo romper la cadena, pero no quiero que Nicolás la herede. Una frase sola, escrita en tinta azul, con letra apurada. Una frase que confirmaba algo que la carta ya había insinuado, que él sabía que había una cadena de silencio, de frialdad, de padres que no sabían ser padres y que, aunque no supiera cómo, él no quería que yo cargara con ella. Ese fue su verdadero legado, la advertencia, el deseo, tardío pero honesto, de que yo fuera distinto, de que no repitiera lo que él no pudo cambiar. Y por primera vez sentí que tenía una elección. Podía convertirme en eco de su dolor, o podía ser el punto final, la ruptura, la grieta por donde entra la luz. No fue fácil. Los días siguientes fueron como un duelo interno. No solo estaba despidiéndome de él, sino también de la versión de mí mismo que se construyó a partir de su rechazo, del hijo herido, del hombre que vivía buscando aprobación en cada gesto, del adulto que sentía que siempre estaba en deuda con los demás. Era hora de dejarlo atrás, así que empecé a escribir. Primero sin orden, luego con más claridad. Escribí sobre él, sobre mí, sobre nosotros, no para publicarlo, no para mostrarlo, sino para entender. Porque escribir me permitió nombrar lo que durante años solo había sentido. Me di cuenta de que, aunque no me dejó una herencia material, sí me había dejado una puerta, una pequeña abertura hacia algo nuevo, la posibilidad de sanar, de perdonarlo, y de perdonarme a mí mismo por haber cargado con tanto, porque durante mucho tiempo creí que algo en mí estaba roto, que había hecho algo para no merecer su amor, pero no era así, nunca lo fue. Él simplemente no sabía amar de otra forma. Y yo seguía aquí, con la oportunidad de amar diferente. Ese era el legado que sí me pertenecía, no sus tierras, ni sus cuentas, ni sus objetos, sino la posibilidad de cambiar el destino, de hacer las cosas de otro modo, de mirar a los que amo a los ojos y decirles lo que él nunca me dijo a mí: te veo, te valoro, te amo. Esa fue la herencia que elegí recibir, una herencia invisible, pero poderosa. Una que no se puede dividir entre hermanos, ni pelear ante abogados. Una que vive en cada palabra que hoy me atrevo a decir, y que él jamás se permitió pronunciar. Y mientras organizaba sus cosas, mientras cerraba su despacho por última vez, mientras guardaba la carta en una caja de madera, sentí que algo se cerraba en mí. No como un portazo, sino como un cierre suave, sereno, necesario. No fue un final feliz, pero fue un final real. Y en esa realidad, en esa aceptación, empezaba mi nueva historia. No como el hijo rechazado, sino como el hombre que decidió cortar la cadena y construir un nuevo legado, uno que sí merezco, uno que empieza conmigo. La reacción de mis hermanos. Durante años, mis hermanos fueron los hijos ejemplares, los que mi padre señalaba con orgullo en reuniones familiares, los que llevaban su apellido con firmeza, como si eso bastara para asegurar su valor. Yo era el otro, el que incomodaba con preguntas, el que tenía ideas demasiado sensibles o sueños demasiado grandes, el que en silencio aprendió a hacerse pequeño para no molestar. Por eso, cuando decidí hablar con ellos después de todo, después de la carta, del escritorio, del quiebre, no sabía qué esperar. No buscaba confrontación, no buscaba reparación. Solo quería ver en sus ojos algo: duda, incomodidad, o quizás, por primera vez, verdad. Los cité en la casa antigua. No todos aceptaron. El mayor, Ernesto, sí, como papá, llegó puntual con el mismo gesto rígido que heredó. Ignacio, el segundo, vino con algo de desconfianza. Y Tomás, el más joven después de mí, me escribió que no vendría, que no había nada que hablar. Entraron como si la casa aún les perteneciera, como si yo aún fuera un invitado en el territorio que ellos reclamaban como suyo. No ofrecí café, no ofrecí cortesía, solo puse la carta sobre la mesa y hablé.
La encontré en su escritorio, dije. ¿Qué es eso?, preguntó Ignacio. Una carta, para mí. ¿De papá?, se burló Ernesto cruzando los brazos. Sí, respondí. Y ustedes deberían leerla. Ellos dudaron. Se miraron. Ignacio la tomó primero. Ernesto se mantuvo firme, como si tocar ese papel fuera traicionar una versión del padre que se había esforzado en sostener. A medida que Ignacio leía, su expresión cambió. Pasó del escepticismo al desconcierto, de la ironía a la incomodidad. Cuando terminó, dejó la carta sobre la mesa. No dijo nada. Ernesto, sin embargo, no la quiso leer. Papá fue claro. Lo dejó por escrito en el testamento. También fue claro en esta carta, respondí. No seas ingenuo, Nicolás. No puedes venir ahora, con una hoja de papel, a cambiar lo que ya está hecho. No quiero cambiar nada, le dije firme. Solo quería que supieran la verdad. Pero la verdad no es bienvenida cuando desarma privilegios. Y la suya era la de haber sido favorecidos por un hombre que amaba mal y que dejó heridas envueltas en herencias. Ignacio finalmente habló. Yo no sabía que había escrito eso. Ni yo, dije. Nunca imaginé que te sintieras así, continuó. No es que me sintiera así, es que así fue. Ernesto se levantó. Papá nos educó a todos igual. No, a ustedes los educó, a mí me evitó. Tal vez porque tú siempre fuiste diferente. Ahí estaba, la palabra, la que cargué durante años sin que nadie la dijera. Diferente, no como elogio, sino como marca, como justificación del silencio, como condena. ¿Y eso lo justifica?, pregunté. No dije eso, respondió, pero ya no con tanta seguridad. Papá te dejó todo a ti porque eras como él. No te atrevas a decir eso, interrumpió por primera vez con voz quebrada. Un silencio pesado llenó la habitación, y fue Ignacio quien lo rompió. Tal vez papá no supo amar a nadie, solo a su manera. Tal vez, dije, pero esa manera nos rompió a todos. Algunos no se dieron cuenta, otros no sobrevivieron. Y yo escribí esta historia para no repetirla. Ninguno respondió. No los culpaba. No era fácil enfrentarse a un espejo, mucho menos cuando muestra grietas en la figura de quien creíste intocable. Antes de irse, Ignacio me estrechó la mano. No dijo nada, pero en sus ojos había algo distinto. No aprobación, tampoco rechazo, tal vez respeto, o simplemente el reconocimiento de que había más historia de la que se nos permitió ver. Ernesto no me miró al salir, pero al llegar a la puerta se detuvo un segundo. Quiso decir algo, lo noté, pero se tragó las palabras. Como papá, como siempre, me quedé solo, pero esta vez no me sentí abandonado. Sentí que había recuperado algo, no su herencia, no su respeto, sino mi voz, porque ya no era el hijo excluido. Era el hombre que se atrevió a abrir el cajón, a leer la verdad, a enfrentar a su familia no con rabia, sino con dignidad. Y en ese acto entendí algo que no había visto hasta ahora. La verdadera herencia que reclamé no estaba en una cuenta bancaria, estaba en ser capaz de romper el silencio, de nombrar el dolor, de abrir la herida y de no tener miedo a mostrarla. Porque a veces eso también es familia, mirarse a los ojos y decir por fin la verdad que todos evitaban. Lo que aprendí del dolor. El dolor no enseña en voz alta, no da lecciones claras, ni ofrece respuestas fáciles. El dolor se manifiesta en el cuerpo, en el pecho cerrado, en la garganta que no traga, en los silencios que se prolongan demasiado. Durante años lo cargué sin saberlo, lo camuflé con trabajo, con independencia forzada, con esa aparente frialdad que aprendí de él. Pero por dentro, mi alma era un campo minado, y cada recuerdo, cada palabra no dicha, cada ausencia, activaba una explosión silenciosa. Después de la carta, después de mirar a mis hermanos sin bajar la mirada, después de llorar frente a su tumba, comprendí algo que me costó aceptar. El dolor que viví no fue solo por lo que me faltó, fue por lo que me creí obligado a hacer. Pasé años intentando encajar, ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente hombre,
lo suficientemente útil, inteligente, discreto, respetuoso. Todo para ganarme algo que nunca iba a llegar, su aprobación. Pero el verdadero daño no fue que él no me diera su amor, fue que yo llegué a creer que no lo merecía. Y eso fue lo que el dolor me vino a enseñar, que no importa cuánto te esfuerces en ser visto, si quien debería mirarte está ciego por dentro. Que no importa cuánto te rompas intentando agradar, si el otro solo sabe responder con silencio. El dolor me enseñó a dejar de suplicar, a dejar de perseguir migajas emocionales, a dejar de justificar a quien no supo amarme. Pero también me enseñó a mirarme al espejo con compasión, a abrazar a ese niño que fui, a decirle: tú no tuviste la culpa, tú merecías amor sin condiciones, tú valías desde el primer día, porque nadie me enseñó eso, ni en casa, ni en la escuela, ni en la vida adulta. Lo aprendí con las heridas abiertas, con los ojos llenos de lágrimas que nadie vino a secar, con las noches en que el silencio pesaba más que cualquier palabra, y un día empecé a sanar. No porque el dolor desapareciera, sino porque ya no le tenía miedo. Lo invité a sentarse conmigo, a contarme su historia, y en sus palabras sin voz descubrí que todo lo que me rompió también podía construirme. Aprendí a poner límites, a decir no, a alejarme de lo que duele sin explicación, y sobre todo a no seguir esperando de otros lo que solo yo podía darme. Empecé a hablar, con mi voz, con mis emociones, con mis verdades. Dejé de esconderme en el silencio aprendido, y me atreví a existir completo, aunque a otros les incomodara. El dolor también me mostró que las cadenas no se rompen con rabia, se rompen con conciencia, con presencia, con actos nuevos. Yo no quería heredar el vacío de mi padre. No quería construir relaciones basadas en el miedo, en la frialdad, en la distancia. Quería algo distinto, y entendí que para lograrlo tenía que dejar de esperar reparación del pasado y empezar a construir mi futuro desde otro lugar, desde el amor propio, desde la verdad, desde la ternura que me negaron, pero que ahora soy capaz de ofrecer, incluso a él, porque al final lo que más me sorprendió no fue la carta, fue darme cuenta de que, después de todo, no lo odiaba, a pesar de su silencio, de su dureza, de sus fallas. Algo dentro de mí aún lo amaba. Y amar no significa justificar, significa soltar, significa no cargar con el rencor como escudo, significa decir: lo que me hiciste dolió, pero no me define, porque ahora sé quién soy. Y esa certeza no me la puede quitar nadie. Si pudiera volver atrás, no cambiaría lo que pasó, no pediría una infancia distinta, ni un padre diferente, ni siquiera una herencia justa. Pediría una sola cosa, una conversación, una última, una real, sin máscaras, sin protocolos, sin silencios estratégicos, solo tú y yo, sentados, frente a frente, con la verdad entre los dos, sin miedo a romperla. Si pudiera volver atrás, me sentaría contigo en ese viejo sillón del despacho, el mismo que siempre ocupaste con autoridad y que yo nunca me atreví a tocar. Te miraría a los ojos, aunque los tuyos siempre se desviaban cuando los míos buscaban respuestas, y te diría lo que nunca dije: tenía miedo de ti, no porque me gritaras, ni porque me castigaras, sino porque tu indiferencia me dolía más que cualquier castigo, porque tu silencio era un muro que me impedía alcanzarte. Y te diría también: te quise con toda mi alma, incluso cuando me ignorabas, incluso cuando me hacías sentir invisible, incluso cuando dijiste que no merecía nada, porque tú eras mi padre, y uno ama, a veces, aunque duela, aunque rompa, aunque deje cicatrices. Si pudiera volver atrás, no intentaría demostrarte nada, no buscaría tu orgullo, no mendigaría tus ojos en la tribuna, no me esforzaría en ocultar mi sensibilidad para parecer más fuerte. Solo sería yo, ese niño que te dibujó pescando, aunque nunca lo hiciéramos, ese adolescente que escondía sus lágrimas, aunque necesitaba desesperadamente un abrazo, ese joven que soñaba con escuchar solo una vez: estoy orgulloso de ti.
Y si te tuviera de nuevo frente a mí, en ese instante imaginario donde el tiempo se detiene, te preguntaría algo que nunca me atreví. ¿Alguna vez fuiste feliz siendo mi padre? No por reproche, sino por querer entender. Porque a veces creo que tú también fuiste prisionero de tus propios miedos, de tu historia, de un modelo de hombre que no te permitió amar sin reservas. Y si respondieras que no, que lo intentaste y no supiste cómo, yo te creería, porque ahora entiendo que no todos aprendieron a querer, que algunos solo sobrevivieron. Y sobrevivir a veces se parece demasiado a endurecerse. Si pudiera volver atrás, no te pediría perdón por ser distinto, porque ya no creo que lo fuera. Solo era yo, y eso debía haber sido suficiente. Pero sí te diría algo que nunca escuchaste de mí, porque no lo sabía, porque no podía, porque no me salía entre tanto dolor. Te perdono, no porque lo merezcas, ni porque hayas pedido ese perdón, sino porque quiero ser libre, libre de ti, pero también contigo. Porque no quiero seguir construyendo desde la rabia, quiero empezar desde la ternura que me negaron, pero que ahora reconozco en mí. Si pudiera volver atrás, me despediría de ti de otro modo. No en silencio, no con la carta apretada en el pecho, no con el corazón lleno de preguntas sin respuesta. Te tomaría la mano, aunque nunca me diste la tuya, y te diría, con voz firme, pero serena, fuiste muchas cosas, no todas buenas, pero fuiste mi padre, y aunque llegaste tarde con tus palabras, yo decidí quedarme con ellas, porque al final lo que realmente importa no es cómo empieza una historia, sino cómo elegimos cerrarla. Y yo elijo cerrarla con paz, un cierre que no esperaba. Pensé que el cierre llegaría con la carta. Pensé que sería ese momento en que descubrí su letra, su voz escrita, su verdad tardía. Pero no, eso fue solo el principio. La herida se había abierto, sí, pero cerrar es otra cosa. Cerrar no es olvidar. Cerrar no es justificar. Cerrar no es decir ya pasó cuando aún duele. Cerrar es mirar la herida de frente y no apartar la mirada. Es tocar el lugar exacto donde duele y preguntarse, ¿qué puedo hacer con esto ahora? Durante semanas viví con esa carta cerca. La guardaba en una caja, pero la sacaba cada noche, no porque necesitara releerla, sino porque su existencia, su sola presencia, me recordaba que el hombre al que más busqué me vio. Tarde, a su modo, pero me vio. Eso, para quien vivió invisible, lo cambia todo. Una tarde, mientras organizaba las últimas cosas de la casa familiar, encontré su viejo reloj de bolsillo. Era el único objeto que siempre llevaba consigo. Nunca supe por qué le daba tanta importancia. Lo abrí y dentro, escondida entre la tapa y el vidrio, había una pequeña nota, una frase escrita en tinta casi borrada. Decía, a veces no sabremos amar, pero si el otro aguanta un poco, tal vez aprenda. Me senté en el suelo y lloré como no había llorado nunca. No de tristeza, no de rabia, de ternura, de humanidad, porque entendí que él sí lo intentó. Torpe, tarde, mal, pero lo intentó. Y eso no lo absuelve, pero lo humaniza. Guardé el reloj, y esa noche, por primera vez, no saqué la carta. La dejé donde estaba, porque ya no necesitaba probar nada. Ya no necesitaba confirmar que fui querido. Ya no necesitaba que el pasado me respondiera preguntas. Había algo más fuerte creciendo en mí, la certeza de que mi valor no dependía de su mirada, ni de su testamento, ni siquiera de su carta. El cierre llegó cuando pude mirarme al espejo y decir, estoy bien, estoy vivo. Y no voy a repetir esto con nadie, no con mis amigos, no con mi pareja, no con mis hijos si algún día los tengo, porque el silencio no va a seguir, porque la indiferencia se detiene aquí, porque el amor, aunque sea difícil, merece ser dicho. Unos días después decidí dejar la casa. No me la habían dejado, pero ya no la necesitaba. No quería habitar un lugar donde cada rincón hablaba de lo que faltó. Antes de irme, hice algo que nunca imaginé.
Escribí una carta, no para él, para mí, para el niño que fui, para ese niño que durante años pensó que algo en él estaba roto. Y en esa carta le dije, no era tu culpa, nunca lo fue. Fuiste suficiente, eres suficiente, y lo serás, incluso cuando nadie lo diga. Guardé esa carta en el mismo cajón donde él dejó la suya. Lo cerré y me fui. No volví más, ni a esa casa, ni a la versión de mí que necesitaba mendigar afecto. Cerré la puerta, pero no fue un portazo. Fue un cierre suave, lento, desde dentro. Y comprendí que a veces los finales que no esperas son los que más necesitas, porque no todo se cierra con justicia. A veces se cierra con comprensión, con decisión, con un acto íntimo de amor propio, y ese fue el cierre que no esperaba, pero que elegí.